¿no? Ya con todos, chicos, vamos a comenzar este tema número 1. Profesor, tengo una pregunta para otro con tercer grado. Recién acabo de regresar al internet y he podido conectarme. No, inclusive estoy ahorita un poco oscura porque está recuperando el internet. Mi router está asociado a la corriente, pues, y por eso se fue. Inclusive con el primer salón que tuve con primaria 2 se me fue la luz a las 9. Profesor, ¿por qué no entró con tercer grado? 9:40. No pude hacer clase porque simplemente recién estoy con internet. Recién estoy con internet ahorita. No he podido hacer. Voy a tener que grabarme de acá terminando con ustedes. Grabarme la clase de ellos, no solamente de tercero, sino la de primaria 2 para poder regularizar, ¿no? El tema del internet a veces es un poquito tedioso. Ahorita estoy con mi celular compartiendo datos acá. Así que si ven un poco lentos por los datos del internet. Ha regresado un poco la luz, pero no, todavía el router todavía no se regulariza. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. No, de todas maneras igual voy a enviar. Profesor, Ya se realice todo, ¿por qué no hizo clases? para que se realice todo y vamos a comenzar ahí. ¿Ya? Listo, chicos, muy buenos días. Vamos a ver el tema número 1 y 2 también de esta unidad, de este bimestre. Vamos a comenzar con una introducción a lo que es la temática de lo que es en sí en secundaria se llama química el curso. Y justamente vamos a comenzar con lo que son los modelos atómicos, ¿no? ¿Qué cosa es esto, no, profesor? Bueno, chicos, resumiendo, los modelos atómicos justamente son representaciones en este caso, de un átomo. Siendo 2021 y con toda la tecnología que tenemos actualmente, ningún ser humano, ningún ser humano ha podido observar un átomo. Nadie ha observado un átomo propiamente dicho, ni con los microscopios tan potentes que se tiene actualmente. Pero si nadie ha podido observarlo, profesor, la pregunta es, entonces, ¿por qué lo estudiamos? Porque sabemos que existen, ¿ok? Sabemos que existen, pero no lo podemos ver así a ciencia cierta, ¿ya? Propiamente dicho, un átomo no lo podemos ver, pero sabemos que existe. Lo que sí se sabe con los microscopios magnéticos, que son los más potentes actualmente, estos microscopios te dan una idea, una gráfica de cómo es justamente el átomo y se logró comprobar que se acerca mucho a lo que los modelos vamos a ver el día de hoy, ¿no? Recuerden que este concepto es desde mucho antes, desde la antigua Grecia se tenía un concepto del átomo, ¿ya? Obviamente no había microscopios en aquel tiempo, pero ya se sabía que existía algo que la llamaron así atón, que luego se convirtió en átomo la palabra en español, ¿no? Pero del término atón, que significa justamente, ese término significa justamente poder o algo principal, ¿no? O algo principal que se da. ¿Ya? Ok, vamos a comenzar con los modelos atómicos desde los más antiguos hasta los más modernos. En su separata ahí tienen una introducción acerca de los modelos atómicos, pero yo voy a hacer ya específicamente lo que nos interesa, qué es lo que aportó cada uno de estos modelistas del átomo, ¿no? Entonces, el átomo es la parte más fundamental, la parte fundamental de la materia. Se sabe actualmente que hay partículas mucho más pequeñas que el átomo, llamadas partículas subatómicas, y también partículas más pequeñas que estas partículas subatómicas, ¿no? Que son mucho más pequeñas y que darían la explicación del origen de cómo se forma justamente la materia y cómo se interactúa, ¿no? ¿Cómo es posible que haya fuerzas en algo tan pequeño que a su vez da origen a algo tan grande, por ejemplo, un ser orgánico como nosotros, los seres humanos, ¿no? Y toda la materia que tenemos a nuestro alrededor. Muy bien, comenzamos, chicos. Observen ahí en la pantalla. Estos son, a través de la historia, cómo se da la idea del átomo, ¿no? Como le dije, esto proviene del término griego atón,
justamente, que es, significa principalmente del todo, parte principal. Y inicialmente, chicos, había los grandes pensadores, en este caso los más sabios, eran los filósofos. En el siglo VI, antes de Cristo, miren desde qué época, dos filósofos, Leucipo y Demócrito, indicaban que había algo llamado átomo, que nosotros conocemos como átomo, que justamente es la parte más pequeña de la materia. Ellos indicaban de que si yo tengo cualquier materia, yo la parto en la mitad, luego la parto en la cuarta parte, luego la parto en la octava parte, luego lo sigo partiendo por la mitad y mitad y mitad y mitad. Va a llegar un momento que ya no puedo dividir dichos pedazos. Y en ese momento, ese pedazo mínimo se llama átomo. Pero también Empédocles y Aristóteles indicaban que eso no era cierto. Ellos decían que no, el átomo no existe, el átomo no es parte de la materia, y más bien la materia está formada por 4 elementos: aire, fuego, agua y tierra, ¿no? Actualmente nosotros sabemos que esto es incorrecto, ¿no? Empédocles y Aristóteles se equivocaron, obviamente, pero esto es la historia, ¿no? Leucipo y Demócrito tenían razón, existe un átomo. Lo que sí no tuvieron razón, ¿qué cosa fue, chicos? Es de que el átomo ya no se puede dividir, el átomo sí se puede dividir, ¿no? Ellos indicaron la existencia de algo llamado átomo, lo cual es correcto. Pero, repito, se equivocaron en indicar que no se podía dividir el átomo. El átomo sí se puede dividir. Eso Y ya profesor, lo sabemos. dividir el átomo, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el nombre? Su En la átomo. división del átomo sucede lo que se llama una reacción nuclear, una bomba atómica, propiamente dicho. Por eso se llama bomba atómica, es la bomba de los átomos. La energía, es tanta la energía dada en un átomo que la bomba atómica fue hecha solamente con 6 átomos de hidrógeno, y miren todo el daño que causó. Es una que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Eso ya lo van a ver más adelante. Pueden investigar la bomba atómica que se dio en Hiroshima y Nagasaki. Fue hecha por justamente 6 átomos de hidrógeno. Se abrieron y se dividieron y dieron una explosión atómica inmensa. La energía es una inmensa energía que esconde un átomo, ¿sí? Dividir un átomo es peligroso porque causa una dispersión de energía tan grande, lo que se llama una explosión atómica, y obviamente es radiactiva. Como les decía, Empédocles y Aristóteles negaban la existencia del átomo e indicaban que había 4 elementos, ¿no? Aire, fuego, agua y tierra, y que de eso estaba formada la materia, ¿no? Muy alejado de la realidad, obviamente. Obviamente esto está mal, pero esto es la historia. Sigamos. Entramos a las teorías ahora. Miren ustedes, desde el siglo VI a.C., recién hasta el siglo XIX, se habla por primera vez, se toma la idea de Leucipo y Demócrito, y es lo que Jesús separa acá, se habla por primera vez de la teoría científica. Teorías científicas acerca del átomo, o las teorías atómicas, y se da origen a los llamados modelos atómicos. Ya les expliqué qué cosa es un modelo. El modelo es una representación, cómo debería verse algo que quizás no vemos, ¿no? En este caso es el átomo. El primer en hablar de esta teoría es el científico John Dalton, considerado el padre de la teoría atómica moderna. Ojo, padre de la teoría atómica moderna. Él indicaba lo que también Leucipo y Empédocles decían: el átomo es una esfera sólida, compacta, indivisible e indestructible, ¿sí? El aporte que dio es la tabla de pesos atómicos de la tabla periódica actual, que vamos a estudiar más adelante, y dio a conocer justamente estos primeros conocimientos. Obviamente, haciendo un análisis, John Dalton se equivocó en varias cosas, pero en lo que no se equivocó es de que la existencia del átomo. El átomo sí existe, no es una esfera sólida. Él consideraba que el modelo era así: el átomo es como una esfera sólida, compacta, indivisible e indestructible. Tomaba la idea de Demócrito y Leucipo. Lo cual sabemos que está mal, ¿no? El átomo sí se puede dividir, sí se puede destruir un átomo, obviamente, sí se puede hacer ello. Él aportó la tabla de los pesos atómicos. Ojo, John Dalton, el padre de la teoría atómica moderna. ¿Cuál es su modelo? Esfera compacta. Acuérdate de ello, ese es el primer modelo. Años después, para ser específico, casi 100 años después, miren, en 1904, Joseph John Thomson, habla de un modelo nuevo,
ya no es la esfera compacta, sino es como un budín de pasas, como un pastel, y las pasas representan algo que él descubre, el electrón. John Thomson descubre los electrones que están cargados de forma negativa y su modelo atómico es de la siguiente manera, es el famoso budín de pasa. Es una esfera en cuyo interior está cargado de forma negativa, ¿no? Y en su interior están los electrones que tienen carga negativa. La esfera tiene carga positiva y los electrones tienen carga negativa, es lo que indica, y por eso es neutro este átomo, y este es el modelo que da el budín de pasas. El gran aporte que da este científico es descubre el electrón. Y si se dan cuenta de la definición, él desmiente lo que decía Dalton. ¿Qué decía Dalton? Que era una esfera. ¿Él comparte eso? Sí. Pero él decía que Dalton decía que era una esfera indivisible. John Thomson dice, no, el átomo es divisible, porque uno de sus componentes principales es el electrón. ¿Ok? El átomo es divisible, no es compacto, es divisible y se puede destruir. Lo que decía Thomson, ¿no? Todo lo contrario a lo que decía Dalton, ¿no? Pero Thomson comete un error también, obviamente, del modelo actual que tenemos. Él indica que los electrones están dentro del átomo, lo cual no es así. Es parte del átomo, sí, pero no es una esfera compacta. Ahora vamos a ver que no es una esfera, ¿no? Pero ese es el modelo que da. El átomo es una esfera que sí se puede dividir y dentro de esa esfera están los electrones. Descubrió los electrones John Thomson, 1904. 7 años después, el científico Ernest Rutherford hace un experimento con placas, ¿no? Con placas de láminas de oro, los bombardea con rayos gamma y descubre algo muy interesante, que el átomo tiene algo central al cual llamó núcleo. Y este núcleo, que es del átomo, núcleo atómico, es como lo describió, es el descubrimiento de Ernest Rutherford. Él descubre el núcleo atómico a través de este experimento. Y él dice, el átomo es un sistema, no es una esfera, es un sistema en movimiento, con un núcleo de carga positiva y los electrones girando alrededor de este en equilibrio, y están en estado de equilibrio. Mira la diferencia. Thomson decía que era un budín con pasas y las pasas eran los electrones, ¿no? ¿Es una esfera el átomo? No, no, el átomo no es una esfera, es un sistema en movimiento, ¿no? El centro, el núcleo, es el centro y alrededor están girando los electrones, ¿no? Descubrimiento particular, él descubre el núcleo atómico. Pero adicionalmente, al descubrir el núcleo, él descubre también que este está cargado positivamente, como lo decía Thomson. ¿Y por qué? Porque en el interior de este núcleo había otros elementos muy parecidos a los electrones, pero de forma contraria, y eran los protones, los cuales están formados de cargas positivas. Por lo tanto, el aporte de Ernest Rutherford no es solamente el núcleo atómico, sino también el descubrimiento de los protones de carga positiva. Entonces, chicos, ya hasta el momento ya tenemos partes del átomo ya descubiertas. El electrón, el núcleo y los protones. Los protones. Los protones. Carga positiva, protones, carga negativa y los electrones. 1 año después, 4 años después para ser específicos, en 1915, 2 científicos, Bohr y Sommerfeld, plantean una mejora al modelo atómico de Rutherford, ¿no? Al modelo atómico de Rutherford. Bohr, si bien propone lo siguiente, Bohr propone que las trayectorias que se dan es a través de formas esféricas o circulares, y Sommerfeld afirma que las trayectorias también pueden ser elípticas. ¿Ok? Entonces, a las trayectorias circulares que indicaba Bohr, le llamó niveles de energía. Y a las trayectorias elípticas, que fue de aporte de Sommerfeld, serán los subniveles de energía. ¿Qué indicaba la teoría de Bohr y Sommerfeld? Los electrones del átomo giran en trayectorias elípticas y circulares relacionadas con niveles y subniveles de energía del átomo. ¿Sí?
reafirma lo que decía Rutherford, chicos, pero les da adicionalmente las formas de la trayectoria. Rutherford solamente indicaba que giraban los electrones, pero nunca dijo cómo giraban, ¿no? Bohr y Sommerfeld dan ese aporte. Bohr indica que las trayectorias son circulares, y esos son llamados los niveles de energía, y Sommerfeld indica que son trayectorias elípticas, que son como un huevo aplastado, ¿no? Y esas trayectorias elípticas u ovaladas, para decirlo así, es los subniveles de energía. Vamos a hablar del átomo propiamente dicho actualmente, cómo es el átomo. Este es el modelo, chicos, que ustedes están viendo. Este es el modelo actualizado del átomo. Vean ustedes, de Dalton, que dijo que era una esfera, a pasar a esto. ¿Esto se parece a alguna esfera? Para nada, ¿sí o no? Este es el modelo actual del átomo. Está el núcleo, están los protones, están los electrones girando. Eso de ustedes que lo ven brillante girando, son los electrones girando alrededor del átomo, y el átomo se considera actualmente un sistema en movimiento. Antes de hablar del átomo, tenemos que hablar de un personaje muy importante, James Chadwick. Si bien no hizo un modelo, él no elaboró un modelo como los anteriores científicos, pero sí hizo un descubrimiento importante. Él descubrió una partícula subatómica de carga neutra, que se llama el neutrón. Él es el descubridor de los neutrones. James Chadwick. Él no hizo ningún modelo, no dio otro modelo, simplemente hizo un descubrimiento adicional que se encontró con el núcleo. Entonces, chicos, actualizando, el concepto actual del átomo es el siguiente. El átomo es la parte más pequeña de un elemento químico llamado materia, que conserva sus propiedades. El concepto más actual que se da en estos días es que el átomo es un sistema en movimiento energético cuyo equilibrio es dinámico. Es decir, hay movimiento y por ende es un equilibrio de tipo dinámico, de tipo movimiento. Es un equilibrio en movimiento, ¿ya? Todo gira equilibradamente, vamos a decirlo así. Porque ustedes van a entender el equilibrio de dos maneras, chicos. Si yo les digo equilibrio, muchas personas piensan, equilibrio es que algo está estático, algo no se mueve. No, existe también un equilibrio en movimiento que se llama el equilibrio dinámico. Ya lo vamos a ver con más detenimiento cuando lleguemos a secundaria. ¿A qué se refiere el equilibrio dinámico, chicos? Pero para que lo entiendan así, es un equilibrio en movimiento. Es decir, un movimiento totalmente controlado, totalmente tranquilo, un movimiento adecuado. Chicos, esta es la representación del átomo con sus partes. Tenemos girando alrededor los electrones, carga negativa E. Tenemos en el centro, disculpen, el núcleo atómico. Y en su interior está el protón, cuyo descubridor, ¿recuerdan quién descubre el protón? Rutherford. Y el neutrón. ¿Quién descubre el neutrón? Chadwick, acuérdense de eso. ¿Y el electrón quién lo descubrió? Thomson. Acuérdense, el electrón lo descubre Thomson. El protón lo descubre Rutherford. El núcleo atómico lo descubre también Rutherford. El neutrón lo descubre Chadwick, ¿ya? Y las trayectorias son de Bohr y Sommerfeld. Chicos, a estos tres elementos, electrón, protón y neutrón, E de electrón, P de protón y N de neutrón, E con el signo menos carga negativa, P con el signo más carga positiva y N con un cerito, que decir carga neutra, se le conoce como partículas subatómicas fundamentales. ¿Por qué, profesor, subatómicas? Porque están dentro del átomo. Partículas subatómicas fundamentales. ¿Por qué fundamentales? Porque son las principales. ¿Qué, profesor? ¿Existen más partículas subatómicas? Sí, chicos. Existen más partículas, pero más pequeñas que los electrones inclusive. ¿Es en serio, profesor? Sí. Recientes descubrimientos se tiene descubierto cerca de 200 partículas subatómicas, muy aparte del electrón, protón y neutrón, y que son mucho más pequeñas que estas partículas subatómicas. Ahí tenemos a los piones, a los muones, como ejemplo principal. ¿Ok? Y esto lo que daría la explicación de que por qué tienen movimiento estas partículas subatómicas. Porque hay movimiento, ¿no? Porque son inducidos por él. Resumiendo, chicos, este viene a ser un cuadro, no es necesario que se lo aprendan. Lo que me interesa a mí es la partícula, el símbolo y el descubridor, para recordar los descubridores. El electrón, ¿cómo se simboliza? Con una E, con un signo menos como
exponente. ¿Quién es el descubridor del electrón? Thomson. Partícula protón. ¿Cuál es el símbolo? Una P con un signo positivo como exponente. ¿Quién es el descubridor? Rutherford. Neutrón, cuyo símbolo es una N con un cerito arriba, N a la 0, vamos a decirlo así. Ese 0 significa carga neutra. ¿Quién es el descubridor? Chadwick. James Chadwick. No te vayas a olvidar de esos descubridores. Ese cuadrito es importante y también está en tu separado. Muy bien, vamos a hacer la actividad de este tema número 1 de nuestra aplicación. Por favor, vamos a activar sus micrófonos y vamos a ver la actividad de la aplicación número 1 para pasar rápidamente a la aplicación número 2 también, ¿no? Vamos a ver acá. Vamos a abrir ahí está. Listo. Los modelos atómicos. Profesor, ¿va a hacer la ficha? Sí, vamos a hacer la ficha. Acá está. Listo. Rápidamente comencemos. Antes de ello voy a tomar asistencia. Por favor, su cámara encendida. Para la asistencia correspondiente. Vayan pensando en las respuestas. Listo, chicos, comencemos entonces. Le voy a dar micrófono para que puedan participar. Muy bien. Pregunta número 1. Dice acá, científico que propuso el primer modelo atómico. ¿Quién es el primero que propuso un modelo atómico? El primer científico, ojo, científico, no filósofo. John Dalton. Muy bien, Jade, muy bien, Nicolás. Muy bien. Profesor, yo ya le tengo la ficha. John Profesor, Dalton. John Dalton. Profesor, yo estaba pensando en ese hombre y la verdad es que sí, estaba bien. Muy bien. Él es el considerado el padre de la teoría atómica moderna, o de la teoría atómica, al fin y al cabo. Y justamente, hablando de ello, ¿cómo se le considera hasta la actualidad? Padre de la teoría atómica. Considerado el padre de la teoría atómica moderna. Teoría atómica. Muy bien. Padre de la teoría Es atómica. padre de la teoría atómica moderna. Muy bien, la respuesta. Listo. Científico que descubrió los protones. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Para copiar un ratito porque Sí, no se yo preocupe. sé todo. La cosa es que si avanza muy rápido no puedo escribir, ¿No profesor. dijiste que lo habías hecho? Les voy a resaltar acá para que vean la No, respuesta. la 1 nada más, la 1. Ahí está. Ok. Entonces repasamos. Pregunta número 1. Científico que propuso el primer modelo atómico. Vayan escribiendo. John Dalton. 2. ¿Cómo se le considera hasta la actualidad al científico John Dalton, padre de la teoría, contiene la I, atómica, contiene la O, moderna? Científico que descubrió a los protones. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. Niels Bohr. Ernest Rutherford. 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 Ahí está en su separata, como también se escribe. Vean ustedes, acá está. Ernest Ruther, con TH, Ford. Rutherford. Ernest Rutherford. De todas maneras lo vuelvo a escribir. Ernest, como Ernesto, pero sin la O. Ruther, con H, después de la T. Rutherford. Ernest Rutherford. Muy bien. Ernest. ¿Cómo se le conoce al modelo atómico de Thomson? ¿Cómo se le conoce al modelo atómico de Thomson, de John Thomson? ¿Cómo se le conoce? A ver.
¿Recuerden? Budín con pasas. Budín. Budín con Budín con pasas. pasas. Con pasas. Budín con pasas. Budín con pasas. Ay, Pasas. budín con pasas. Budín con pasas. Ustedes han visto un Cuando budín. vi esa pregunta, Budín con pensé pasas. que él tenía hambre. Budín con pasas. Él lo relacionaba con este objeto, budín con pasas. Ah, o sea, él pensaba Ya me que hizo antojar ese momento. El budín es como una El átomo- gelatina, vamos a decirlo así, y adentro le ponen pasitas. Entonces, el budín es como si fuera, como es circular, es como si fuera el átomo, y dentro del átomo, en su interior, esas pasitas representan a los electrones. Y gracias a él se descubren los electrones, ¿no? Donde ya Albert Einstein, años después, confirma esta teoría del descubrimiento de los electrones. Porque, ojo, eran teorías, pero no se tenía ciencia cierta. Recuerden que todavía nadie ha visto un electrón. Nadie puede decir, mira, acá yo tengo un electrón y ahora te lo voy a dar a ti, un electrón. No. Sabemos que existe, pero no lo hemos visto. ¿Ya? Son partículas subatómicas muy pequeñitas. Albert Einstein, en los años 60, 70, básicamente, él comprueba la existencia de los electrones, comprueba la existencia de los protones, comprueba la existencia de muchas cosas del átomo, ¿no? Y él es el responsable de la bomba atómica, él es el que elabora él es el que da la teoría atómica, con la cual tomaron esa teoría y elaboraron la bomba atómica, la cual fue lanzada en Hiroshima y 3 días después en Nagasaki, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, causando la muerte de miles de personas instantáneamente, ¿no? Les invito a buscar la bomba atómica para que vean que solamente con 6 átomos de hidrógeno, ojo, 6 átomos nada más, bastó para hacer toda esa destrucción. ¿Tanta energía tiene un átomo en su interior? Si se destruye, sí. Al dividir un átomo, da una energía tremenda que en conjunto puede ser utilizado como una bomba. Y se utilizó de esa manera, lamentablemente, matando a miles de personas. 5. ¿Qué científico descubrió las partículas subatómicas con carga negativa ubicadas en la nube electrónica? Carga negativa. A ver. Esa es una pregunta ya un poquito más elaborada. Muy bien. ¿A qué nos estamos refiriendo? Carga negativa. Thomson. Pero ¿a qué nos referimos con carga negativa? A los electrones. Electrónicos. O sea, acá te lo están poniendo de una manera distinta para que te confundas, ¿no? ¿Qué partícula subatómica tiene carga negativa? Ah, Carga ya. negativa. Electrones. Niels Bohr. Carga Por negativa. lo tanto, el Electrones. electrón Ya es que para él los electrones Joseph Joseph Thomson. Thomson. Joseph Thomson. Muy bien. Profesor, Joseph no lleva... Ahí está, profesor. Joseph Thomson. Joseph Thomson. Muy bien. Chicos, ¿cuál es la otra forma que me pudieran haber dicho esta pregunta? ¿Quién descubrió los electrones? Nada más. Thomson. Claro, sino que acá te lo ponen así, mira, ¿qué científico descubre las partículas subatómicas con carga negativa? Recuerda que si dice carga negativa, es electrones. Si hubiera dicho carga positiva, protones. Si hubiera dicho carga neutra, neutrones, ¿no? Carga positiva, protones, Rutherford. Carga neutra, neutrones, Chadwick. Muy bien. 6. Para reforzar, ¿qué científico propuso un modelo atómico conocido como budín de pasas? Thomson. Joseph Thomson. Joseph Thomson. Joseph Thomson. Joseph Thomson. Joseph Thomson. Nicolás, Naomi, Génesis, Jade, muy bien. Joseph Thomson. 7. Joseph Thomson. ¿Cómo se conoce el modelo atómico de Rutherford? ¿Cómo se le conoce el modelo atómico de Rutherford? Solar en miniatura. Rayos solares. Sistema planetario solar en miniatura. Solar en miniatura. Claro, Miniatura. ¿recuerdan que el sistema solar en el centro está el Sol y alrededor están los planetas? Él dijo que era lo mismo, pero a nivel atómico. Profesor, ¿me En el puede centro del esperar Sol un ratito? Tiene que ser el núcleo, ¿no? Y alrededor son los electrones, como en los planetas. ¿Ya? Muy bien, a ver. Tenemos ahí en la número 5, Joseph Thomson. En la número 6 también Joseph Thomson. Y acabamos de indicar en la número 7 cómo se le conoce al modelo atómico de Rutherford, sistema planetario solar en miniatura. Sistema planetario solar en miniatura. ¿No? Sistema planetario solar. Profesor, ha puesto planetarios. Planetario, ahí está planetario. Solar. Ahí está, planetario, con O.
solar en miniatura. El sistema planetario solar que conocemos o lo que está en miniatura. Partícula subatómica con carga eléctrica positiva. Protón. Muy bien. Protón. La partícula atómica Protón. con carga eléctrica positiva Protón. es el protón. Con Protón. carga eléctrica Protón. negativa, si digo negativas, ¿qué sería? Electrónica. Electrónica. Electrón. Electrón se refiere Y si digo Electrón. no tiene carga, al Neutrones. neutrón. Muy bien. neutrón. ¿Dónde se encuentran ubicados los electrones? Aquí hay una respuesta, podemos dar varias respuestas, pero son equivalentes. Puedo decir, ¿dónde se encuentran los electrones? Puedo decir esto. Puedo decir, mi primera respuesta puede ser esta. ¿Dónde se encuentran? Girando alrededor del núcleo. ¿Es una respuesta válida? Sí. Sí. ¿Dónde se encuentran ubicados los electrones? En la nube electrónica. También es otra respuesta. Profesor, otra respuesta. ¿Dónde se encuentran ubicados los electrones? En la zona extranuclear. Profesor, ¿dónde está esto? Regresemos al gráfico que les mostré. A ver, un momentito nada más. Ahí está. Zona extranuclear, va desde el núcleo hasta la parte inferior. Ahí están girando los electrones. Ahí se encuentran los electrones. Zona extranuclear. Entonces sería acá. Profesor, Respuestas. ¿me espera un ratito? Sí, normal. O sea, estoy Le poniendo. voy a tomar Respuestas. le voy a tomar una captura para saber, o sea, si no me acuerdo algunas, pueda tomar otras opciones. Profesor, ¿puede poner una de esas respuestas? No tengo mucho espacio. No hay ningún problema. Cualquiera de las tres es válida, chicos. Son nombres equivalentes. O son respuestas equivalentes. ¿Dónde se encuentran ubicados? Girando alrededor del núcleo. ¿Dónde es eso? En la nube electrónica. ¿O cómo se llama esa nube electrónica? La zona extranuclear. En secundaria lo van a llamar el REMPE. Se van a escuchar el REMPE. Así le van a llamar REMPE. Esa es otra respuesta. Profesor, no me dio espacio. No me alcanzó. A eso ya lo vamos Termine, a ver en profesor. secundaria, chicos. No se llama. El Termine, REMPE. profesor. ¿No? Región eléctricamente electrificada, donde estadísticamente es probable encontrar un electrón. Eso también es otra forma de decir dónde se encuentran ubicados los Ya electrones. terminé de copiar. Cualquiera de las tres, chicos, es respuesta. Y por último, ¿qué científico es el descubridor de los neutrones? James Chadwick. James, o sea, se escribe James, pero se pronuncia James Chadwick. Yes. Chadwick. Wick. Chadwick. Wick. Chadwick. James Chadwick. No sé quién le habrá puesto ese nombre. Recuerden que los científicos son estadounidenses o alemanes, tienen esos nombres raros, inclusive, por ejemplo, hay un descubridor de las ecuaciones fundamentales que se llama Schrödinger. Oh my God. Nombre Oh my americano. God. Muy bien, chicos. Entonces, hemos terminado el tema 1. Tenemos tiempo más que suficiente para hacer el tema 2. Y en caso de no terminar el tema 2, hoy, el día de hoy no se preocupen, yo voy a terminar la grabación en caso de ser el tiempo, ¿ya? Muy bien, entonces, chicos, ahí terminamos el tema. Profesor, ¿este es el tema 2? Ese es el tema 1. Este es el tema 1. Pero profesor, acá dice Ahora el vamos a tema, hacer el tema Profesor, este es número el tema 2. No, acá dice tema 1, pero dice El A1 es bonito con pasas. tema 1, pero dice tema 2. Tema número 1, modelos atómicos. Tema número 2, ahora vamos a ver, ¿ya? Listo, chicos, ahí si quieren tómenle un pantallazo. Tómenle un pantallazo. Pero profesor, en la ficha se equivocó porque al principio dice tema modelos atómicos. Ya pues, ¿no? ya sé. Seguro se ha confundido el profesor. Yes. Le he puesto tema 1. Tema 1. Ya me acordé, profesor. Yo ya me acordé. Ya. Ahí le he Yo me puesto- acuerdo que dice el temario de aquí y me acordé que le he puesto el número tema- 1 número 2 por error, pero es el tema 1. Pero es el tema 1. Sí, es el tema 1. ¿Sí? Ahorita voy a mandar la ficha corregida, si no.
Solamente es ponerle 1 al tema 2. Me estaba confundiendo. ¿Ya? Pero este es el tema 1. Vamos a entrar al tema 2, que es la historia de la tabla periódica. Para ello, para la siguiente clase, chicos, necesito que tengan ya a la mano su tabla periódica. El día de hoy solamente vamos a hacer en este tema número 2, vamos a hacer una introducción, como su propio nombre dice, la historia de la tabla periódica. No lo vamos a utilizar de tacita tan directamente, solamente vamos a ver la parte histórica de cómo ha ido evolucionando esta tabla periódica. Muy bien. La tabla periódica, vamos a comenzar oficialmente el tema número 2, mientras van terminando de copiar o le toman foto a estas respuestas. La tabla periódica tiene su origen en lo que es la posibilidad de cómo clasificar a los elementos químicos que se estaban descubriendo. El día de hoy, bueno, hasta el día de hoy, siendo 28 de octubre del 2021, se tiene descubiertos 118 elementos químicos, siendo el año 2021. Cuando yo tenía su edad, chicos, hace 20 años, mi tabla periódica, cuando yo iba a la tienda o iba al mercado a comprar, o a la librería a comprar mi tabla periódica solamente tenía 105 elementos. Desde 20 años atrás hasta el día de hoy se han descubierto hasta el momento 118. Entonces, si yo a su edad solamente se tenía en cuenta 105 elementos y actualmente son 118, ¿cuántos elementos químicos se han descubierto? A ver, ¿quién me dice la respuesta? Además hay unos que no son difíciles de pronunciar. A ver. El uno... Profesor, ¿qué había dicho? A ver, le decía. Profesor, 13. 13, profesor. Muy bien, 13, profesor. 13. 13, profesor. 13, profesor. Chicos, a ver, cálmense, por favor. Muy bien. Profesor, yo no lo había escuchado. Ya, vuelvo a indicar. No sé. Solamente a modo de... Vamos a iniciar. ¿Ya terminaron de copiar la aplicación 1? ¿Sí? Yo sí, profesor. Ya, perfecto. Oficialmente estamos comenzando el tema número 2. Gracias por la observación. Aquí yo había puesto así, tema 2, pero en realidad es tema 1. Cumpleaños? Disculpe. ¿Hoy es tu cumpleaños? ¿En qué tema cumple? Acá, chicos. ¿En qué mes cumpleaños? Aquí había puesto tema 2, aquí era tema 1. Disculpa el caso. Nada más, era la única observación. Y vamos a comenzar oficialmente el tema 2, que es la tabla periódica y su historia. Ustedes tienen ahí en su separata, y lo pueden encontrar en internet también, que la tabla periódica actual, siendo el año 2021, son de 118 elementos, cuyo último elemento descubierto el año 2019, ojo, este elemento se descubrió el año 2019. Profesor, yo dije que se descubrieron OG o Gazenón. Es en honor a la ciudad japonesa de nacimiento del descubridor, ¿no? Ogasa, Japón, y le puso en honor a su lugar de nacimiento Ogazenón, ¿sí? Ogazenón. Muy bien. Le decía yo al comienzo de que yo cuando tenía su edad y estudiaba en el colegio, y cuando yo iba en la clase de ciencias naturales, que se llamaba en aquel entonces el curso, nos dejaban también para ver los elementos químicos y nos dejaban justamente ir para comprar su tabla periódica. Mi tabla periódica de ese año solamente tenía como máximo 105 elementos descubiertos hasta este entonces. Hasta el día de hoy, que ahora son 118, ¿cuántos elementos nuevos se han descubierto en estos últimos 20 años? Se han descubierto 13 nuevos elementos, como dijo su compañera. Prácticamente un elemento químico nuevo por año. Profesor, quiero decirle algo. En mi tabla periódica dice que hay 121. Ya, a ver. Pero dime el nombre del 119, ¿cómo se llama? El 119 se llama Profesor, se me hace muy difícil y complicado, pero lo voy a decir igual, ¿ok? Meitenerio. El 120. El 120 se dice Umbilum. ¿El 121?
Ya, Ni muy un- bien. ¿Por qué está eso? Porque todavía no tienen nombre, chicos. Todavía no tienen un nombre oficial. Esos son nombres en latín del no. Si tú pones un numium en latín, vas a ver que dice 121 o univentium 120. Y ese nombre de 119, ¿cómo se llama? Meiterio. Ese es un nombre que este año se está aprobando el nombre oficial para que ya la tabla periódica tenga 119 elementos oficialmente nombrados. Hay 121, hay 2 elementos de diferencia por nombrar todavía, pero todavía no tienen un nombre establecido. Si bien se han descubierto, pero también oficialmente no están reconocidos. Oficialmente son 118, chicos. Hay En el algunos año que 2021 no se le... se iba a oficializar un elemento más, el 119, que justamente es el que está mencionando su compañero, pero todavía no se ha hecho dicha oficialización. Esperemos que en estos meses, octubre, noviembre, se dé la oficialización de ese elemento 119, con lo cual la tabla periódica estaría ampliando. Y el elemento 120 y 121 que mencionó su compañero como unimnum, unipentium, unicundium, es nombres en latín de solamente el número de orden, 120 y 121, nada más. Más no es el Entonces el nombre, profesor más está no es el intentando nombre de un descubrir elemento químico. Nada más, por si acaso. No es el nombre de un elemento químico, por si acaso. ¿Ya? eso. ¿Lo van a intentar descubrir, profesor? No, ya están descubiertos, pero todavía no Solo que están aún no nombrados. tienen un nombre. Exactamente. Y por ende solamente le han puesto, es el elemento número 120 en latín y 121 en latín. Es como decir el elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, 5, 6, 7, si fuera en inglés, pero ahora en latín, ¿no? O sea, lo están poniendo en latín, Claro, porque, en latín. o sea, no saben qué ponerle de nombre. Claro, es un elemento, el elemento 119 y 120, 121, perdón, pero que todavía está esperando un nombre. Si ustedes revisan tablas periódicas en internet de años anteriores, van a ver que van a encontrar eso, ¿no? Uninomium, unipentium, a los elementos que todavía no le nombraban, hasta que recién ya oficialmente tienen un nombre, ¿ok? Eso es justamente lo que tengan que tener en cuenta. Oficialmente, 2021 son 118, y este año se iba a ampliar a 119 con la oficialización de este nombre. Todavía no es oficial, chicos, pero lo más probable es que el próximo año... En mi tabla periódica, que nombres que no tengan latín son de 109. Profesor, yo tengo tabla periódica de los elementos químicos y aquí están todos. ¿Hasta cuánto? Todos están acá. Pero todos es cuántos. Hasta el 123. Creo que es el último. 123. Ya. En el 123, ¿qué nombre dice, por ejemplo? ¿Comienza con U? Un vitrio. Un vitrio. Un vitrio. Ese es el nombre Un del vitrio. 123 en latín, pues. ¿Y el 122? El 122 es un vivio. Un vivio, ¿ves? Es 122 en latín. ¿Y el 120? Profesor, una El pregunta. 120 es un vinilio. Un vinilio. El 121 es Todos un biunio. Ya, muy bien. Son nombres en latín del número de ubicación, nada más. Más no es el nombre del elemento químico, si te das cuenta. Profesor, ¿Correcto? ¿cómo es latín, profesor? Bueno, no sé todo el idioma latín, pero esos son los números de ubicación en latín, nada más. Más no Profesor, es el ¿puedo ir al nombre baño? oficial, vaya nomás. Es el nombre oficial, ¿ya? ¿Ok? Ah, Entonces, quiero que tengan en cuenta. ¿Sí Muy puedo bien. ir? Sí, vaya nomás. Listo, chicos. Ok. Este esquema, dicho esto, este esquema resume todo lo que vamos a ver en este tema número 2. Este es el esquema a tratar. Es el resumen de todo cómo ha ido evolucionando la tabla periódica. Les hago el resumen correspondiente. En 1813, Berzelius clasifica por primera vez a los elementos químicos de dos maneras, electropositivos y electronegativos. A los electropositivos los llamó metales y a los electronegativos lo llamó no metales. En 1813, chicos, todavía se habían descubierto solamente 33 elementos químicos, chicos, solamente 33. Imagínense, solo 33 elementos. Ya para Berzelius, cuando hizo esta división, ya se había descubierto cerca de 40, 50 elementos químicos, pero oficialmente eran 33 nada más para la época. 1815, 2 años después, Proust indica que los elementos están formados a partir de átomos de hidrógeno.
Es una teoría que se aceptó en primera instancia, pero a los pocos años fue descartada, porque se sabe que actualmente no todos los elementos, o por decir ningún elemento está formado por átomos de hidrógeno, solamente el hidrógeno, nada más, pero los otros elementos no. Él proponía que se tenía que tomar como base al hidrógeno para formar los demás átomos, o los demás elementos químicos. Falso, no es así, ¿ya? Pero es una teoría a tomar en cuenta, nada más. Lo que sí quiero que tomen en cuenta es Berzelius hasta el momento. Y ahora sí tomen en cuenta esta teoría que les voy a indicar. Dobereiner. Dobereiner, 1829. Ya para aquel entonces, chicos, miren, de 1813 a 1829 han pasado 16 años, ¿no? En esos 16 años se han descubierto ya más de 30 elementos químicos y ya se tenía cerca de 60 elementos químicos descubiertos para el año 1829, cerca de 60, ya eran como 55, 56 elementos químicos descubiertos. Prácticamente un elemento químico por año se estaba descubriendo, como es lo que es actualmente. 1829 ya se tiene una buena cantidad de elementos químicos, cercano a los 60, como le decía, y Dobereiner hace la siguiente ordenamiento. Ordena él los elementos de 3 en 3. Y por ese ordenamiento recibe la famosa ley de las triadas. Ley de las triadas. Él los ordena de 3 en 3 y él indica que el promedio del elemento central es la suma de los extremos dividido entre 2. Les indico lo siguiente. Acá está, miren, un ejercicio práctico. Dobereiner indica que los elementos químicos deben ordenarse de 3 en 3. Y por eso lo llamó las triadas, ¿no? Las triadas de Dobereiner se dice. ¿Qué le indica la triada? Que el elemento central es la suma de los extremos entre 2. Por un ejemplito, mira. Yo quiero saber el peso atómico de este elemento central si es una triada de Dobereiner. Ah, ya, sumaré los extremos. Sumemos, ¿no? 6,9 más 39,1 entre 2 me da 23. Ah, ya, este es el peso atómico del sodio, 23. ¿Sí? Es la suma entre 2. ¿Ok? Eso es lo que justamente debemos tener en cuenta de lo que se hacía con las triadas. El del centro es el promedio de los dos extremos. Luego, en 1864, 62, bueno, Charnock solamente habla de los pesos atómicos sucesivas vueltas. No es muy importante. Lo que es importante es 1864. Para acá, entonces, miren, ya cerca de 62 elementos químicos eran descubiertos. Y Newlands hace lo que se le llama las octavas de Newlands. Chicos, de aquí les quiero hacer un pequeño detalle. Dice las octavas. Entonces, si yo te preguntara de cuánto en cuánto reunió a los elementos químicos. Profesor, como dice octavas, de 8 en 8, ¿no? De 8 en 8. De 8 en 8. Pero no es así, no es de 8 en 8, es de 7 en 7. Profesor, entonces, ¿pero por qué se llamó octavas? Si sos de 7, ¿por qué no se llamó heptavas? 1864, no era para confundir. 1864 todavía se seguía creyendo en la superstición. Era supersticioso el tema número 7 y se pensaba que era un número de mala suerte. Por ende, en vez de llamarla hectavas, lo llamó octavas. Pero no es que lo haya juntado de 8 en 8, sino lo juntó de 7 en 7. ¿Ya? Este es un error bien común por el nombre. Profesor, si triadas es de 3 en 3, octava debe ser de 8 en 8. Pero no, es de 7 en 7, por si acaso. ¿Y por qué lo llamó octavas? Profesor. ¿Por qué lo llamó octavas? Por un tema supersticioso. Porque se creía que el número 7 era un número de mala suerte. Pero al final de la solución no buena suerte. Lo dijo octavas. Pero todo no es así. Vuelvo a repetir. Newlands ordenó de 7 en 7, pero por un tema supersticioso de que el 7 es un número de mala suerte, no las llamó heptavas, que era lo correcto, las llamó octavas, uno más, nada más. Y él, para justificar, para no decir que era supersticioso, él dijo lo siguiente, que el octavo de mis octavas, que yo digo, a pesar que están en 7 en 7, el octavo elemento, que es el primero de la siguiente fila, como ven acá en el ejemplo, mira, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, 7, ¿no? El siguiente fila, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre. Este sodio, que es el octavo,
decía, este octavo elemento es el promedio de los 7 anteriores. Y por esa razón le voy a llamar octavas. A pesar que está de 7 en 7, yo le voy a llamar octavas. Esa es su justificación. Pero en realidad, eso no era la justificación correcta o real. La justificación era de que, como él era supersticioso y él creía que el número 7 era de mala suerte, y nombrar así a su trabajo heptavas, le iba a crear mala fama, o simplemente no iba a poder vender su trabajo. Y por esa razón le llamó octavas, nada más. Y indicó que el octavo elemento, que es el siguiente de la fila, que es en realidad el primero de la séptima, cosas así, es el promedio de los 7 anteriores. Pero ya saben la verdadera historia, chicos. Para ese entonces ya había 62 elementos químicos descubiertos. Entramos al año 1864. 72, perdón, 1872, acá hay un error, chicos, acá dice 1864, debe ser 72, disculpen, voy a corregirlo. Esto era 1872. En 1872, ya cerca de 62 elementos químicos descubiertos, el padre de la tabla periódica se hace presente con esta teoría. Él es el primero que hizo una tabla periódica y por eso se considera el padre de la tabla periódica. ¿Ok? Mendeleev, Dmitri Ivanovich Mendeleev, es el que indicó cómo deben estar ordenados los elementos químicos. A él se le da el título de padre de la tabla periódica. ¿Ok? Padre de la tabla periódica. Y él ordenó con filas y columnas a los 62 elementos químicos descubiertos en ese entonces. ¿Sí? Pero él les dio otro nombre muy distinto. Solamente este ordenamiento es un gran aporte para la tabla periódica. Luego, ya en 1914 y en 1900, perdón. Profesor. Algo salió mal. Ok. Profesor. Hola. Sí se escucha. Ya. Profesor, Muy bien. Para terminar, como les decía, en el año 1914 y 1915, un año después, se habla ya de la tabla periódica que manejamos actualmente, y esto se llama la tabla periódica moderna, la actual, ¿no? No confundir con la tabla de Mendeleev, que es la tabla antigua, vamos a decir así. Profesor, ¿y los anteriores no hicieron tablas? No, los anteriores solamente hicieron en conjuntos, pero no lo ordenaron como una tabla que conocemos actualmente, ¿no? De filas y columnas. Solamente lo ordenaron así por agrupamientos. Pero en cambio, en 1872, Dmitri Ivanovich Mendeleev hace por primera vez filas y columnas, y esa es la tabla corta. Por eso se le considera el padre de la tabla periódica. Pero ya prácticamente 50 años después, 40 años después, perdón, en 1914 sale a reducir, en base a lo que había dicho Mendeleev, una teoría llamada la teoría justamente, o la ley periódica. Esta ley periódica es de Moseley. Y un año después, Werner, en base a esa ley, elabora la tabla periódica actual. Y aquí quiero dar a conocer algo bien importante. Una cosa es la persona que da la idea, y otra cosa es la persona que, en base a esa idea, elabora o desarrolla la idea en sí. Es como decir, chicos, por favor, yo les voy a dejar un trabajo, que quiero que planten una planta y luego me la traigan ya crecida. Yo les doy la idea, pero ustedes hacen el trabajo. ¿Correcto? Aquí sucede lo mismo. Moseley da la idea de cómo debe ser la tabla, pero él no la elabora, él da la ley, la teoría. Mientras que Werner, un año después, en base a esa teoría, él elabora la tabla periódica actual. Y es por esa razón que a Werner y a Moseley se le conoce como la pareja o el dúo de científicos que son los creadores de la tabla periódica moderna. La tabla periódica moderna. ¿Ya? Ojo, Moseley da la teoría, da la idea, da la ley, Werner la elabora.
Dicho esto, chicos, si yo te preguntara, ¿quién elabora la tabla? Werner, la elabora, ojo, elabora. ¿Quién da la teoría para dicha tabla? Moseley. ¿Ok? Moseley. Muy bien, chicos. Para terminar, ya un preámbulo a lo que es el tema 3. ¿Qué cosa es la tabla periódica actual? La TPA. La tabla periódica actual está conformada por filas y columnas, como pueden observar. Como pueden observar, filas y columnas. Y estas filas y columnas están justamente comprendidas por periodos y grupos. Los periodos son de forma horizontal, mientras que las columnas son de forma vertical. Están divididos en dos grupos, grupos A y grupo B. Grupo A y grupo B. Grupo A y grupo B, ¿ok? ¿Está claro? Grupo A y grupo B es cómo está dividido la tabla periódica. Al grupo A se le conoce, chicos, como los elementos representativos. Y al grupo B se le conoce como los metales de transición. Chicos, esta de acá es, por el momento no lo vamos a aprender de forma memorística nada más, solamente lo vamos a mencionar, pero es importante que sepan que dentro del grupo A hay familias, al igual que dentro del grupo B hay familias. Hay 8 familias en cada grupo. Por lo tanto, ¿cuántas familias hay en total? Químicamente hablando, 16. 8 del grupo A y 8 del grupo B. 16 familias en total hay, divididas en 18 columnas. La familia del grupo A son las más utilizadas, la familia del grupo B son las menos conocidas o quizás las menos estudiadas, pero existen. Las familias del grupo A son justamente de la siguiente manera. No es necesario que en este momento lo aprendamos, lo vamos a ver la próxima semana con mayor detenimiento. El grupo 1A, metales alcalinos. El grupo 2A se le conoce como alcalinos térreos. El grupo 3A se le conoce como terrios o boroides. El grupo 4A, carbonoides. El grupo 5A, nitrogenoides. El grupo 6A, anfígenos. El 7A, halógenos. Y por último, el 8A, los gases nobles. ¿Ya? Son los gases nobles. Sí, los gases nobles, acá aparece. Perfecto. Muy bien. Lo del grupo B todavía no lo vamos a mencionar. También tenemos formas y estados de cada uno de los elementos químicos. La próxima clase, en el tema 3, vamos a dar más detalle de cada una de las familias. Para ello, necesito que tengan su tabla periódica a la mano. ¿Está claro? Para la próxima clase, vamos a tener nuestra tabla periódica. Listo, chicos, vamos a responder rápidamente este tema número 2 y terminaríamos con ello. Como ven, no es nada del otro mundo. Todo lo vamos a basar en base a esta tabla, este tema. Y la única corrección acá en Mendeleev es 1872, ¿ya? 1872. Nada más. Lo cual estaba acá, 1872. Acá justamente está, 1872. Listo. Ahora voy a... Profesor, una pregunta. Dime. Tenemos que avanzar, profesor, también tenemos que avanzar al tema 2. Sí, el tema 2 también. ¿Ya? Pero con calma, lo hacen con calma. Lo hacen con calma, tranquilos. No ¿Hasta cuándo tenemos, profesor? hasta la próxima semana para poder entregarme todo. Háganlo con calma porque obviamente recién estamos regularizando. ¿Ya? Háganlo con calma, con tranquilidad, háganlo, porque ahora en horas de la tarde vamos a ver el aniversario todavía y de repente no van a tener tiempo. Una pregunta. Es normal. Así que por favor, tienen para enviármelo con tranquilidad este fin de semana, aprovechen el feriado y hasta la próxima semana con toda tranquilidad, por favor. Así que tengan... Ya, pero ¿le puedo ir mandando el tema 2, el tema que hemos visto hoy el tema día? 1 y luego el tema 2. Ok. Poco a poco, ¿ya? Háganlo con calma, por favor. Nada más. Profesor, en mi tabla periódica de los elementos químicos aparece en el rosado elementos aún no descubiertos. Claro. Tengan a la mano esa tabla periódica. Los elementos no descubiertos actualmente no vamos a estudiarlos, simplemente lo hemos mencionado, así que vamos a utilizar los elementos más conocidos, así que no hay ningún problema con la tabla periódica que vas a obtener, nada más. Muy bien, chicos, comencemos y terminamos, ya para no estar dilatando más el tiempo, chicos. Comencemos. El grupo 6A de la tabla periódica actual, ¿cómo se denomina? El 6A. Vayamos acá, 6A.
Anfígenos. O calcógenos. Anfígenos o calcógenos. Entonces la respuesta sería la letra, Anfígeno. La respuesta letra es B. anfígeno. Muy bien. La letra B sería la respuesta en la 1. 2. Identifica el elemento que no es halógeno. Ah, vamos a ver acá. Halógeno. Acá, halógeno. Halógeno es el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Entonces, flúor, ahí está. Bromo, Es flúor, es flúor. cloro, yodo. Ah, ¿el oxígeno es halógeno? No. El no. oxígeno. El oxígeno. El oxígeno 2. No, el oxígeno no, porque el oxígeno, ¿qué cosa es? Es anfígeno. Mira, si te das cuenta, anfígeno y Anfígeno. oxígeno es oxígeno. ¿Ok? Ya está. La próxima clase vamos a ver con más detenimiento cada uno de los elementos, no se preocupen. Pero de todas maneras, a ver, vamos a hacer, y para que vean la grabación, metales alcalinos. El Li es litio. Na se llama sodio. Profe, no tiene nada que ver Sa, sodio con Na. Ahora vamos a explicar eso en la próxima clase por qué. La K significa potasio. Rb, rubidio. Sc, cesio. Fr, francio. Esos son los metales alcalinos. 2A, alcalinos térreos. Be, berilio. Mg, magnesio. Ca, calcio. Sr, estroncio. Ba, bario. Ra, radio. ¿Sí? Radio porque Madame Curie murió por este elemento. Ella es la descubridora del radio y es radioactivo y murió por este descubrimiento. 3A, que se llama la familia de terros o boroides. Tenemos al boro, por eso boroides. Aluminio, galio, IN indio y TL talio. El 4A, carbonoides. Carbono, C, silicio, GE germanio, SN estaño, PB plomo. PB plomo. El 5A, nitrogenoides. Comenzamos con el nitrógeno, por eso es el nombre, nitrogenoides. P significa fósforo. P es fósforo. AS, astato. SB, antimonio. BI, bismuto. ¿Ok? Anfígenos o calcógenos. Comenzamos por el primero. avanzando en la siguiente aplicación. Anfígenos o calcógenos. O es oxígeno. S, azufre. Se, selenio. Te, teluro o telurio. Po, polonio. Polonio. 7A, F, flúor. Y acá era P, fósforo. Profesor, ambos comienzan con F. Es por eso que a algunos se le dio con F, flúor, y el P, fósforo, porque en inglés pH, la palabra fósforo se escribe con pH en inglés. Por eso acá le pusieron con la letra P, para no confundir con la letra F de flúor. ¿Ya? Halógenos, F, flúor, Cl, cloro, Br, bromo, Cloro, bromo. y yodo, AT, astato. Por último, tenemos a las familias del 8A, gases nobles. EHE es helio, Ne es neón, Ar es argón, Kr es criptón, Se es xenón y Rn, radón. Todos los que terminan en on, neón, argón, criptón, xenón y radón, a excepción del helio. Todos esos gases nobles Profesor, me da cuenta. se le hacen uso para los avisos de luminosos. Se utilizan gases nobles. Helio, Sí. neón, argón, criptón, xenón y radón. Muy bien. Ya la familia del cobre, cobre, plata y oro. Cu cobre, Ag plata, Au oro. La familia del zinc, Zn zinc, Cd cadmio, Hg mercurio, Hg mercurio. Escandio, Sc escandio. Y este es Y itrio, itrio. La familia del titanio, comenzamos con el titanio obviamente. Zr circonio, Hf afio. Afio por si acaso, afio. La familia del vanadio, V, vanadio, Nb, niobio, Ta, talio. La familia del cromo, Cr, cromo, Mo, molibdeno y W, wolframio. O en algunos casos le llamaban el tungsteno, pero es wolframio. Tungsteno. Tungsteno o wolframio. En algunas tablas está la T y en otros gramos, en otros está el W. ¿No? Mn. Manganeso. Wolframio. ¿Qué La era la familia B? del manganeso, Mn, manganeso. La W era tungsteno o wolframio, wolframio o tungsteno.
Tecnesio. Manganeso, Mn manganeso, Te teluro, Re renio. Y por último, la familia de los ferromagnéticos, Fe hierro, CO Hierro. alto F hierro. y Ni níquel. Con la grabación ahí lo van a estudiar, no se preocupen. Sí, Igual profesor. la próxima La cosa clase, es que hay alguno que yo le encontré la antes. próxima clase que vamos a ver tabla periódica actual, vamos a hablar nuevamente de estos elementos, nuevamente de las familias. Y Pero vamos esa es la tabla a periódica recalcar actual, ¿no, los profesor? elementos químicos y su simbología, ¿ya? A sus- No, profesor. ¿Cuál es la respuesta de las 3 de aplicación? ¿Cuál es la respuesta Muy de las bien, 3 vamos de a aplicación? retomar la aplicación. Es Profesor, considerado como el padre de la tabla periódica. Si te lo dicen así a secas, ¿quién es? Eso la B. B. ¿Quién es? Mendeleev. 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 Muy Ya bien. está. La 13, la letra B. 4. Señale la proposición correcta respecto a la tabla periódica actual. A. En el grupo 2A se encuentran los elementos litio, sodio y potasio. 2A. Vamos acá. 2A. No, ese es en el 1A. Falso. Falso. B. En el grupo 1A se encuentra el magnesio, calcio y bario. En el 1A magnesio, falso. Ese es en el 2A. Es al revés, ¿no? C. Los gases nobles se encuentran en la columna 17. Vamos a ver. Falso. Los gases nobles es el 8A. Columna 17. La columna 18 están, mira, acá dice 18. Sí. Nobles. En la 17 están, no están en la 17. Falso. Acá en mi Los F. halógenos se ubican en el grupo 7A. A ver, veamos. 7A. Ah, sí, 7A. mira. Sí, Halógeno. sí está. Sí está. Verdadero. Ya La está. letra D será la Verdadero. La E. Hay más. Verdadero, B chica, no profesor. Verdadero. La letra E dice, hay más no metales que metales. Falso. Hay más metales Falso. que no metales. Chicos, Eso sí ya lo sé de memoria. ¿ven ustedes acá la escalerita? B, Sí. oro, silicio, germanio. Sí. La escalerita para la derecha son no metales. De la escalerita para la izquierda y hasta abajo son metales. Por lo tanto, ¿quiénes son mayoritarios? ¿Los metales o los no metales? ¿Quiénes son más? Los metales. Los Obvio. metales. Los metales. Los metales. ¿Qué dice acá esta proposición? Que hay más no metales que metales. Falso, es al revés. Por eso era falso. ¿Ya? Al revés. 5. Señal alternativa que contiene un metal, un no metal y un ¿La metaloide. ven? Y un metaloide. ¿Qué cosa es un metaloide? Lo que ya vamos a ver acá. Metaloides, por acá están. Metaloides, acá están, mira. Metaloides son estos de acá. Estos metaloides, chicos, profesor, ¿cómo los ubico en la tabla periódica? ¿Se acuerdan que le dije la escalerita? Ahí está, esa es la escalerita. Boro, silicio, germanio, astato, estamonio, teluro, polonio. Esa escalerita, chicos, son los metaloides. Profesor, ¿y por qué reciben ese nombre? Porque estos elementos químicos son mutantes, vamos a decirlo así. Profesor, ¿cómo es eso? Estos elementos, chicos, a veces se comportan como metales y a veces se comportan como no metales. Por eso están ubicados ahí. Son la frontera. A veces tiran para los metales y a veces tiran para los no metales. Se comportan de ambas formas. Son bien complejos, por eso se llaman metaloides. A veces pueden ser atraídos por el imán y a veces no. A veces se pueden flexionar y a veces no. A veces son muy duros y a veces son frágiles. Son elementos muy, muy inestables. Son los llamados metaloides o los llamados metales no metálicos. Así, metales no metálicos también se le conoce. Son elementos mutantes porque no sabemos cómo se van a comportar. Por esa razón están acá en la frontera entre un metal y un no metal. Vuelvo a repetir, de la escalerita que les mencioné a la derecha, son todos los no metales. Son poquitos, son 17 no metales. Y todos los demás, los ciento y tantos que quedan, son metales. ¿Ok? Y los metaloides, ¿qué cosas son, profesor? ¿Metales o no metales? Se les considerará dentro del grupo de los metales, por si acaso. Porque tienen comportamiento metálico y no metálico a la vez, también. Pero ¿por qué no se le consideran los no metales, chicos? No. Es según la convención de la IUPAC, que es la Asociación Internacional de Química Asociada, indicó que los metaloides lo vamos a clasificar como dentro del grupo de los metales. Son metales complejos, por eso es su nombre, metaloides. Son metales pero complejos, que tienen comportamiento no metálico, pero son metales al fin y al cabo, según la IUPAC. Eso es lo que quedó en conclusión, una convención de la IUPAC para definir que estos metaloides sean considerados como metales. ¿Está claro? Pero metales complejos, nada más. Listo, 5.
Entonces, un metaloide solamente son estos de acá. Silicio, boro, germanio, astato, antimonio, teluro, polonio, astato. Veamos acá cuál de ellos tiene. Ah, mira, tenemos el teluro y el antimonio. Entonces puede ser la B, la E o la C. La D, plomo, no está acá. La A, fósforo al final, tampoco está acá. Por lo tanto, la A y la D lo descartamos. Nos queda la B, la E y la C. Veamos. Comenzamos por la B. ¿El sodio es un metal? Ubiquemos el sodio. Mira dónde está el sodio. ¿Está por acá? Sí es un metal. Está en el 1A. Perfecto. Hasta ahí cumple. Luego nos dice un no metal. ¿El cloro es un no metal? Sí, es un no metal el cloro. Mira, está acá, mira, después de la escalerita que te dije. Mira, acá está, mira, en la columna 17. ¿Lo ves? El cloro. Sí, profesor. Y me piden un metaloide. ¿El antimonio es metaloide? Sí, la letra B sería la respuesta, chicos. La letra B sería la respuesta. Profesor, ¿y lo demás es incorrecto? Claro que sí, mira, astato es no metal, te piden metal. ¿El silicio es metal? No, el silicio es no metal. Así que la C y la E descartados a la primera. La letra B sería la respuesta. Chicos, la 5, la B. 1B, 2E, 3B, 4D y 5B. Muy bien. 6. Si estos son las triadas, ¿qué les dije? Que el peso atómico del medio era el promedio de los dos. Entonces vamos a hacer el cálculo. Me están pidiendo cuánto vale el peso atómico de Z. Fácil. El peso atómico, revisen ahí, de Y, que es el intermedio, ¿no? Debe ser igual al peso atómico de X Captura, por favor. más el peso atómico de Z. A ver. Ahora, la anterior, a ver. Ahí 58. la captura. 58. Profesor, ya le tomé, gracias. Profesor, 58. Profesor, 58. No. 58, profesor, No, 58. no, a ver, revisemos acá la teoría. No, no, no. Acá. El peso atómico del centro es la suma de los extremos dividido entre 2. Ajá. Dividido entre 2. Aquí, chicos, entonces Entonces sería 18. el peso atómico de X 18, profesor. más no, 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 un 18. momento. No, no, no. Peso atómico de Z. ¿Ya? Dividido entre 2. Pero a mí me están pidiendo no el peso atómico de Y, sino el de Z. Vamos a despejar, pues, nada más. Simplemente te están pidiendo no el del medio, sino el del costado. Pero vamos a hacer la misma fórmula, solamente que vamos a reemplazar lo que tengamos que reemplazar. Según dato del gráfico, peso atómico de Y es 38. El peso atómico de X, 20. El peso atómico de Z es justamente lo que vamos a buscar. 18. Entonces, 38, este 2 que está dividiendo por, pasa a multiplicar ahora. 38 por 2, 76. 76. ¿Ya? Ok. Y quedaría 20 más el peso atómico de Z. Por lo tanto, ¿cuánto vale el peso atómico de Z? Resten 76 menos 20, 56. De esa manera, 56. hallamos esto. Chicos, simplemente se hace la misma fórmula, solamente se reemplaza lo que tenemos dato. Lo que no, Profesor, no me alcanza el espacio. no se No preocupen. me alcanza el espacio. Hacen terminando en su cuaderno, terminando la hoja, no hay ningún problema. No es necesario que esté acá en la hoja, ¿ok? Lo hacen terminando, nada más. Ponen problema. Le tomé frente de pantalla, le tomé frente de pantalla. Nada más. Muy bien. A ver, vayan copiando. A Z le ponemos 56, ¿no? Así es, peso atómico de Z. Profesor, le tomé captura porque no sé cómo ponerlo en PDF, profesor. No hay ningún problema. ¿Ya está? Sí, profesor, yo le tomé captura. Por si acaso, ya le envié al grupo también. Ya. Terminé, profesor. Ya, muy bien. Terminé, profesor. Ya, perfecto. Muy bien, chicos. Recuerden que
la fórmula es la misma, es decir, el peso atómico del centro es igual a los extremos entre 2. En el ejemplo que hemos visto, te pedían el del centro. Ahora te están pidiendo uno de los extremos. Solamente reemplazas los datos que te den. En este caso, despejamos la ecuación y listo. Nada más. ¿Mm? Ok. Problema número 7. Químico sueco que clasificó los elementos químicos en electropositivos y electronegativos. Vean el cuadro. ¿Quién fue? Berzelius. Muy bien, Berzelius. Muy bien. Berzelius. Berzelius. Muy bien, Nicolás. Muy bien, Nicolás. Muy bien, mejor. Problema número 8. Químico alemán creador de las triadas. Dobereiner. Dobereiner, muy bien. Dobereiner. Esa O con 2 puntitos en la diéresis es do. No es do, sino do. Como una U. Esa es... Dobereiner. Einstein, Dobereiner. 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 Nosotros Dobereiner. Problema número 9. Químico inglés que ordenó los elementos que se llamó octavas, pero en realidad era heptavas, ¿no? ¿Quién lo hizo en la 9? Químico inglés que ordenó los elementos de 7 en 7. De 7 en 7. Newland. Muy bien, Newland. Profesor, no ve la pregunta 8. La 8, la letra E, Dobereiner. La 8 es la letra E, Dobereiner. Ahora vamos a repasar. La 6 sale peso atómico de Z, 56. En la 7 sale la B, Berzelius. En la 8 sale la letra E, Dobereiner. 8, la letra E, Dobereiner. Muy bien. Dobereiner. La 9, la letra C, Newlands. 9, la letra C, Newlands. ¿Ya? La D, la 10. Estableció la ley periódica de los elementos químicos después de experimentar con rayos X. ¿Vio la ley periódica? No. Werner elabora. Pero ¿quién da la ley? Moseley. Acuérdate. Moseley. O sea, él les da la idea, pero no le elabora la tabla. El que da la tabla que ustedes conocen es Werner, pero en base a la ley que dio Moseley. ¿Está claro? Un año después lo que dio Moseley. Moseley dio la idea. Werner la ejecutó, dicha idea. 11. Químico suizo que diseñó la tabla periódica actual. Diseñó. Werner, ¿no? Werner la diseña en base a la ley de Moseley. ¿Ya? Moseley no la diseña, sino lo que es la idea. Pero ¿quién elabora en base a esa idea? Werner. Y es suizo. Listo. La letra D. 12. Dice acá, ordena a los elementos de 3 en 3 y... Newland. La respuesta es Muy bien. La. Dobereiner de 3 en 3. Dobereiner ordena a los elementos de 3 en 3 y Newland de 7 en 7. Por eso me di cuenta porque ahí estaban. Para investigar, tenemos ahí la tarea y la extensión. Si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor me la hacen saber. Lo hacen con calma, por favor. Lean acá el detalle de cada uno de las historias para que puedan, acá hay palabras claves que están para que puedan responder su tarea. ¿Ya? Para finalizar el repaso que me están pidiendo, la 6, la peso atómico 56, acá está. 7, la B, Berzelius. 8, la E, Dobereiner. 9, la C, Newlands. 10, la A, Moseley. Y 11, la D, Werner. 12, la A, Dobereiner, Newlands. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado el tema número 2 y estamos al día. Gracias por su quedarse hasta el final. ¿Sí? Y vamos para mandarles rápidamente. Pero si no me equivoco, los dos últimos temas serán más interesantes, ¿no? Así es. La tabla periódica para la próxima clase, chicos. Ya estamos en prácticamente una introducción a la química. Y en últimos temas vemos... hasta luego, chicos. Este profesor no es